Rosario Espinal está con nosotros la tarde de hoy. Doña Rosario, parte de la familia. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Siempre con sus acertados pronósticos. Incluido lo de los No, reformistas. los reformistas no. No, ya me dijeron Esta vez desde que equivo- entré aquí. Me dijeron desde que entré aquí que no hiciera pronósticos No, Que porque lo reformistas. deje afuera. No, porque Eso me lo dijo Eddie Alcántara. Usted no puede deprimir. Ay, no, porque me van a votar del partido. Doña Rosario, a propósito de que tenemos coronavirus, de que hay un italiano, de que desde ayer hacia acá diferentes representaciones de partidos, redes sociales, gente de la sociedad organizada y no organizada han escrito de todo, pero algo ha sobresalido. El gobierno ha lanzado el coronavirus para disolver la crisis política. ¿Qué opinas de eso? Pues yo no sé. Tanto así Ahora, como... si no hubiese existido el coronavirus, hubiese sido un buen tema para sacarlo. Que en efecto Si no fuera verdad que existiera. han surgido esos argumentos y son argumentos como... Lo que pasa es que estamos en época electoral y en época Todo vale. electoral parece que todo vale, o así todo se es. usa. Todo se usa, todo vale, todo lo que sea. Sí, pero Entonces, de lado y lado, o sea, no solamente de un lado, de todos los lados. Una pregunta fuera, porque eso no hay ni que contestarlo. Una pregunta, usted como experta en el análisis político, ¿quién se beneficia o quién se benefició o quién a futuro, de cara al proceso electoral del 15 de marzo, se puede beneficiar de la suspensión de las elecciones del 16 de febrero? Que usted entienda. Sí, miren, la suspensión de las elecciones Qué el 16 capicúa, de ¿eh? febrero, eso fue un evento traumático. Vamos a ponerlo en esa categoría. Y ese tipo de eventos tiene un impacto que cuando ocurre uno no sabe exactamente los distintos niveles, el tiempo y quién se beneficia cuándo. Ese evento ha generado incertidumbre. La gente busca certeza siempre. Aquí habían certezas construidas antes de ese evento y ahora de repente la gente quiere otras certezas, porque los seres humanos somos así. Pero como este país es jugador de pelota, de béisbol y le gusta mirar el béisbol y de todo, en estas elecciones faltan muchos innings. Ajá, o sea, que no se sabe ahora mismo. O sea, usted con certeza no puede decir, mira, este proceso que pasó. No, yo no puedo, o sea, si lo tomamos al día de hoy, Porque el perdedor es el PLD. Si lo tomamos al día de hoy, el PLD es el perdedor de lo que ocurrió, porque la señalización de la culpa ha ido al PLD, ha ido al gobierno. O sea que al día de hoy, el perdedor de que se suspendieran las elecciones el 16 de febrero es el PLD. Eso generó un descontento. Ese descontento que se generó fue en sectores donde ya el PLD había perdido apoyo. O sea, lo que hemos visto como manifestación es el rechazo de sectores. Yo escribí hace como un año, algo así, sobre la pérdida de apoyo del PLD en las capas medias. Lo que pasa es que la gente nunca sintoniza cuando uno dice las cosas con anticipación. Entonces después como que, pasó el evento de sorpresa, porque la gente necesita eventos impactantes para entender que algo ha ocurrido. Pero yo hace bastante. Pero yo la leo a usted, y yo recuerdo que usted escribió también cuando hablaba de que la estabilidad económica y que la estabilidad que tenía desde el punto de vista económico la clase media iba a hacer que el PLD mantuviera cierta fortaleza en esa esfera social. No, yo dije algo, en general. O sea, yo dije, y lo digo hoy, o sea, eso lo puedo yo repetir ahora mismo. O sea, lo que yo he planteado es que el sistema de partidos en la República Dominicana se fue fraccionando. Le llegó el turno al PLD, el PLD se fraccionó. Al ser el único que no se había fraccionado, eso le daba una fortaleza con respecto a los que se habían fraccionado. Al fraccionarse el PLD, que es un evento más reciente, de apenas octubre, el PLD también se debilita, porque le pasa lo mismo que le había pasado ya al Reformista y al PRD.
Entonces, al dividirse, se produce ese debilitamiento. ¿Qué tiene el PLD a su favor? Bueno, sigue teniendo todavía que en el país no ha explotado una crisis económica. Para un partido en el poder, si le explota una crisis económica en sus manos, es seguro que se le va todo. Rosario, Entonces, el hecho de que aquí no ha explotado una crisis económica sigue estando. O sea, en cada partido uno tiene que poner la columna que tiene de ventajas y la columna que tiene de desventaja. La gran desventaja del PLD hoy es que perdió el apoyo de la clase media, de las capas medias urbanas, media alta. Eso había pasado ya. Lo que pasa es que no se había expresado con cacerolazos. Pero una pregunta, ¿había pasado en esos niveles de contundencia? Es decir, en esa magnitud. Y ustedes van a olvidar la Marcha Verde. O sea, no podemos olvidar la Marcha Verde. La Marcha Verde eran inmensas. Por lo menos hubo 3 marchas verdes que fueron inmensas. Sí, pero fue cuando comenzaron a participar sectores políticos también, que después fue la misma Marcha Verde, fue excluyendo de sus manifestaciones. Sí, pero en la Marcha Verde habían sectores políticos, pero había mucha gente que no era partidaria, que eran capas medias. O sea, la ruptura fíjense, el PLD fue un partido cuyo apoyo estuvo en las capas medias urbanas. Ese era el bastión de apoyo en el Gran Santo Domingo, sobre todo, no en otras provincias del país. O sea, el bastión de apoyo del PLD en los años 90 y cuando vuelve al poder en el 2004 eran las capas medias urbanas, sobre todo en el Gran Santo Domingo. Aquí fue que el PLD invirtió en túneles, en elevados, en metro. Ustedes van a la ciudad de Santiago, por ejemplo, que es la segunda ciudad más grande del país. Y en Santiago no ha habido una intervención del gobierno central para nada. Lo único que señalan es la circunvalación que no pasa por Santiago. No hay nuevos elevados. El único elevado que se ha hecho en Santiago hace mucho tiempo que se hizo el elevado de la Estrella Sadalay de la entrada al monumento, son muy viejos. Los hizo el presidente Leonel Fernández. O sea, pero es lo único que se hizo ahí. Y yo quería señalar eso porque el bastión de apoyo a la capital, el PLD perdió el bastión de apoyo de las capas medias del Gran Santo Domingo y lo perdió desde Marcha Verde. Entonces quiero volver desde el escándalo de Brecht. A la pregunta original de Eddie, en el sentido de que lo que usted dice, o sea, ciertamente, cuando uno observa lo que ha pasado desde el 15 de febrero, desde el 16 de febrero hasta ahora, lo que hemos visto es una reducción del posicionamiento del Partido de la Liberación Dominicana y un aumento del posicionamiento de la oposición. No voy a decir de un partido específico, pero sí de la oposición. Por lo tanto, a eso que usted se refiere cuando dice que el mayor perdedor de esa suspensión de elecciones ha sido el partido de gobierno. Claro, ¿por qué? Porque esas capas medias que el PLD había perdido, pero se habían, digamos, recluidos nuevamente en sus hogares después que Marcha Verde, vamos a decir, cesa, volvieron ahora a salir a las calles. Claro, ahora hubo un componente muy específico de los jóvenes. O sea, solo, digamos, o fundamentalmente de jóvenes. La Marcha Verde era multigeneracional, ahí había gente de todas las edades. En esta ocasión, quien sale a la calle es fundamentalmente la juventud, pero es la misma composición social. Yo sé que hay un debate y que hay algunas diferencias de opiniones sociológicas diciendo que no, que esto traspasa las capas medias. Lo que pasa es que en términos de salir a la calle, de la protesta o de los cacerolazos, ha sido fundamentalmente y de manera llamativa en los barrios de capas media y media alta. O sea, eso no lo puede negar nadie. Con relación a eso, sabemos que la clase media no es mayoría en términos electorales, sin embargo, es la que genera mayor opinión pública, mayor percepción. Se puede dar el caso, porque uno tiene ahora la impresión de que el PLD va a perder las elecciones, de que el PLD le va a ir malísimo y de que al Partido Revolucionario Moderno o a la oposición le puede ir muchísimo mejor. Ahora, en elecciones se gana voto a voto. Y con eso lo que quiero es ubicarme en el hecho de que, en efecto, la clase media aparentemente va a votar en su mayoría contra el gobierno o contra el partido de gobierno. Pero tomando en cuenta que ha habido cierta estabilidad económica y estabilidad de precios, no quiere decir eso que tal vez en los barrios más carenciados, donde el gobierno ha hecho una inversión social
politiquera, clientelar, como usted quiera, pero ha hecho una inversión social que se siente. Tal vez entonces se refleje eso en votos y el resultado no salga como perceptivamente se tiene la impresión. No sé si me doy a entender. Sí, no, claro. Entendí tu punto. Y lo que hay que hacer ahora, claro, mira, en época electoral, todo el que tiene una orientación partidaria va a arengar a favor de su opción partidaria. O sea, los del PRM van a decir una cosa, los del PLD van a decir otra, etcétera. O sea, eso es normal, que cada quien tenga su arenga en función de a quién defiende sus intereses. y de sus intereses. Ahora, si uno se pone a establecer, digamos, las ventajas y desventajas que tiene cada fuerza política, entonces uno va a comenzar a ver el panorama y a colocar las piezas dentro del esquema de incertidumbre que ya se inició. Aquí, antes de la suspensión de las elecciones, se suponía que todo estaba claro. Sí, o sea, como que las cosas estaban claras. Y como yo dije al principio del programa, ahora la gente quiere claridad. Y el hecho de que esto se haya inaugurado con un evento traumático que genera incertidumbre porque los actores mismos políticos están tratando de posicionarse a ver cómo quedan al final de esta contienda. Entonces, eso hace que uno tenga que ver con tranquilidad cuáles son las ventajas y las desventajas que tiene cada fuerza electoral en esta contienda. El PLD tiene que saber que las clases medias urbanas las perdió a partir del escándalo Odebrecht. Sí. Y el PLD no ha hecho nada más allá de mantener la estabilidad macroeconómica para darle respuesta a las demandas de esas capas medias urbanas. Si el PLD no hace su tarea, es su problema. O sea, si el PLD... Porque la información la tienen. Ellos, claro, es obvio. Si ellos no hacen su tarea de dar respuesta a las demandas de las capas medias urbanas que le están poniendo presión y lo están rechazando, pues ellos pagarán el costo de no ponerle atención a las capas medias. Ahora, como hay estabilidad macroeconómica, es probable que por la inversión social que ha hecho el gobierno en los sectores populares, eso generalmente tiene un efecto electoral positivo en el gobierno cual sea que lo haga. Esa se diría es una ventaja que podría tener el PLD. En el lado del PRM, indiscutiblemente el PRM es el gran beneficiario de la pérdida del PLD. Por eso las capas urbanas, capas medias urbanas, van a echar un voto probablemente a favor del PRM. Ahora, el PRM, como partido que venía, digamos, desde una posición de debilidad, pero ahora en una posición ascendente, tiene un desafío y es cómo cierra el negocio, para decirlo con una expresión. Es decir, cómo el PRM pasa de ser el beneficiario del rechazo al PLD, porque es una balanza, es como una balanza. Si tú estás rechazando al PLD, tu opción tiene que irse a algún lugar. Sí. Claro. Si tu preferencia, el vehículo es el PRM. Si tu rechazo es al PLD, tu opción principal es el PRM, ¿verdad? Te vas por ahí. Pero esa opción tiene, además que ir porque es un rechazo, tiene que ser construida positivamente. Entonces el PRM, para poder posicionarse con comodidad en una posición ganadora, tiene que desarrollar una oferta específica que no sea solo el recipiente del rechazo al PLD, sino que sea el recipiente del voto que positivamente se siente identificado con la opción o la propuesta del PRM. O sea, la tarea del PLD ahora mismo es cómo tú ganas terreno en las capas medias. La tarea del PRM es cómo tú afianzas a través de una propuesta tu posicionamiento que las condiciones adversas al PLD te han presentado para entonces tú asegurar el voto que estás rechazando al PLD. Ahí es donde están las elecciones. Todo tomando en cuenta cómo capitalizar eso, dándoles respuesta a la negativa que ellos sienten en el partido de gobierno y que se están yendo para donde el PRM o el que sea, pero entendiendo que ahí van a encontrar una solución al disgusto por el que ya no quieren al PLD.
porque de lo contrario Claro. entonces no tendría ningún sentido. Claro, por eso es que digo, ahora el PRM que el PLD le ha puesto en bandeja de plata con su división, Sí, se con le- el le no haberle regaló la dado capa respuesta a las demandas de transparencia, mejoramiento del Ministerio Público, etcétera. O sea, ante el PLD que no le da respuesta a esas demandas, el PRM tiene ahora que formular una propuesta para afianzar el voto de rechazo al PLD, porque si no, ahora mismo ese voto, digamos, esa posición de rechazo al PLD está un tanto en el aire. Tú puedes medirlo con encuestas de preferencias y demás, pero es un voto un tanto aéreo. O sea, no es un voto Pero solo. piensa usted, doña Rosario, que aún es así, con un Luis Abinader que luce en las últimas semanas muy fortalecido, que desde antes de la crisis venía en un bottom line de todas las encuestas de un 44, 45%, un candidato que ya tiene la intención del voto del 50% de un electorado, que suma ahora post-crisis un comportamiento prudente de no generar situaciones Eso como en es efecto una no se pregunta. generaron. ¿Usted cree que aún así no Eso sigue es una siendo, pregunta. no sigue siendo ya Luis lo que representa ese deseo de cambio? Pero eso usted se lo va a responder después de la pausa. Son las 6:19 en el gobierno de la tarde. Ahora sí estamos en el aire. La pregunta que dejaba Aníbal en el aire, si es que se puede repetir. No, no, si no, No, si tú no, quieres- pero al contrario. Si tú quieres, cambiemos la pregunta porque ella estaba diciendo fuera del aire. Al final, Sí, yo creo doña que sí. Rosario ponía en contexto de que todavía, decía ella, el PRM no se ha convertido en una razón suficiente para canalizar ese deseo que se ve en contra, que es un rechazo lo que hay hoy. Un rechazo que tendrá que canalizarse por algún vector. Yo decía, y es que antes de la crisis de febrero, ya Luis Abinader tenía un promedio de un 42%, alguno un poco más, pero un promedio. Teniendo este proceso tan convulso, sobre todo con la clase media, a pesar de eso, ¿no creemos que ya Luis Abinader representa ese proceso? Indiscutiblemente que lo que ha pasado beneficia muchísimo a Luis Abinader y al PRM y otras candidaturas. Por ejemplo, yo creo que beneficia la candidatura de la alcaldía del Distrito Nacional a Carolina Mejía. O sea, hay otras candidaturas que se fortalecen con todo lo que ha pasado en los últimos días, sin duda alguna. Lo que sí quiero decir es que tanto el PRM como el PLD, con miras a las elecciones presidenciales, tienen fuertes tareas que completar todavía para asegurar victoria, uno u otro. Porque mi función no es ponerme al lado de uno o del otro, mi función es analizar lo que está pasando. Entonces yo creo, lo señalaba ahorita, las tareas que tienen pendiente cada uno, que la balanza en este momento está inclinada hacia el PRM, sin duda. O sea, realmente ¿Y Leonel qué papel juega dentro de esta situación que se creó? O sea, porque la gente de Leonel dice, bueno, pero él lo había advertido, entonces entienden que le puede sacar algún beneficio político a esto. Bueno, lo que pasa es que los votantes o los seguidores de Leonel Fernández son una porción del PLD. Parte del problema del PLD es la división. O sea, además de todas estas coyunturas y que hemos hablado desde el 2017 en adelante, una parte del problema del PLD es la división, porque lo que sea que Leonel Fernández tenga, se lo está quitando al PLD. O sea, Leonel Fernández no tiene de dónde sacar votantes, más allá del PLD. Pero usted con eso está como ofendiendo a los bichos. Todos los bichos no tienen nada y no tienen nada. Bueno, pero ellos sacaron 0 punto algo. Sí, 0.4. En la Porque los 0.35 o algo así. Los vinchos son una fuerza de voz. Los vinchos son una fuerza de voz. Eso es lo que tiene ese partido. Todos esos partidos pequeños, mira, todos esos partidos pequeños, sumándole los votos, no estoy inclando al reformista ahí. Todos lo puede los, incluir to- también. todos los, No, todos no, los no, otros. No, pero Yulisa, pero así no. Todavía no, va a ser pequeño ahora, a partir de ahora que va a ser pequeño. O sea, creen ustedes? lo que llaman Juntos Podemos, creo que sí. Sí. Ese grupo sacó con 2.75% de los votos entre todos, pero de ahí hay 1% que fue del BIS, pero el BIS iba en alianza con el PLD. O sea que ese 1% probablemente no le pertenece totalmente, porque ellos fueron en alianza en el 16 con el PLD. O sea que todos esos partidos no representan votantes.
Claro, ahí está el Partido Reformista, O sea, pero que ellos hacen bulla. ya Eddie Alcántara No, diga dijo lo que usted no quiera. puedo decir No, nada diga lo que usted del quiera, que Partido yo no me voy a Reformista despedir. porque él no quiere. No se debe No. decir. No la cortemos, ¿no? Los votos, Rosario, los votos de la clase media. Ay. Los votos de la clase media. No, que mira, van a votar- sí lo del reformista, solo voy a Exacto, decir sí, esto sí, para dígalo. que tú no sufras. Ay, El Usted va a reformista, decir lo bueno, entonces, si usted no quiere que yo sufra. claro, el reformista que busca, el reformista se benefició en el 2016 de llevar la cara de Luis Abinader. O sea, iba en la tercera casilla porque la casilla del PRM era una casilla La 15 distante, era la La número 15. 15. Entonces, quien llevaba de primero a Luis Abinader era el Partido Reformista Social Cristiano. Entonces, ellos sacaron 5.6% de los votos De Luis a Abinader. nivel presidencial, No, no. pero esos O sea, que no votos eran de ellos. era llevando la Pero el cara micrófono, Fran, de pero- candidatura pero de Luis sí, pero, Rosario, Abinader. pero ahora le va a pasar lo mismo. Ellos van en la casilla. Ellos van a de llevar la de con la cara Leonel. de Leonel Fernández que está en la casilla. Pero y por 15. eso es que ellos y hicieron es la lo mismo, alianza. y es lo mismo la intención de voto de Luis que de Leonel. Por- no por estoy diciendo eso, lo que estoy diciéndole es haciendo Sí, la Bueno, pero referencia. que claro. por eso es que el Partido Mira, que amigo Reformista mío, se fue en coño. esa alianza, porque espera que llevando la foto de Leonel Fernández ahí, porque la Fuerza del Pueblo va muy distante, porque era el PTD. Pero- el PTD. Pero para que lo incluya en Entonces, su cátedra esto solamente. Miren, en ese momento yo recuerdo haber dicho que el PRM iba a fortalecer su plataforma. Y del 37 que sacó la candidatura de Luis, 5.6 el Partido Reformista. Si usted lo lleva a la proporción de la cantidad de simpatía que tiene Leonel frente a la de nosotros, Leonel buscando sus votos, no va a ir muy mal. Además, súmele a esto. Pero tú En sabes- ese momento, pero una ¿Y cuánto pregunta- tendría una pregunta Leonel en o ese análisis. no estoy escenario, colaborando doña con la, Rosario? con la intelectual, Es que espérate. yo quiero hacer dos No, que esto preguntas. tú no me entiendes lo Dos que voy a decir. preguntas, Vamos, respuesta túrnense. Si corta. quiere, después que Ahí pase el entra programa, amigo. te explico a Vamos profundidad. escucharlo, vamos Mira, Vamos, escucharlo, túrnense. escucharlo. usted sabe cuál es el problema de cuando Luis y ahora. Escucha esto, de cuando Luis y ahora. Hable, senador. Que- Digo, ¿Quién- hermano. quién es? Espérate, hermano. Espérate. Senador, digo, hermano, hable. Espérate. Que cuando Luis hicimos una alianza con el PRM, todos los reformistas estaban apoyando a Luis. Ahora se ha hecho una alianza con Leonel Fernández. El 90% no está apoyando a Leonel Fernández, los reformistas que están en el partido. Está No con estoy diciendo Luis. yo. No estoy diciendo que esté con nadie. Adiós, ¿con quién es que está? Entonces, si le metimos ingredientes, y eso se va a ver después de las elecciones del 15, Con Benicito, entonces ¿verdad? no va a haber forma de arreglar algunas cosas, salvo que se hagan algunos Pero, movimientos. ¿cuál ahí. es la pregunta? No, solamente era para, Una no, dije conferencia para que- agregar a la cátedra de la licenciada. No, pero, dos preguntas quiero hacer. No, pero Rosario. antes que tú- Dos preguntas pues son de respuesta Tu corta. amigo, Son hermano. de respuesta corta. No sea Rosario. así. Una de ellas. ¿Usted entiende entonces que los votos de la clase media que van a votar, que van a expresarse en contra de el PLD, van a ir Van para el para PRM. el PRM, no para la AFP? no, van para el PRM, porque ¿Qué es el la que AFP? está descontento, La fuerza del pueblo. el que está descontento con el PLD, que no es militante del PLD, o sea, que está descontento, que no era de ningún partido, ese votante Vota por el cambio. va por el PRM, va a votar por una alternativa al margen Tiene- del que PLD. opina lo mismo tal vez de la fuerza del pueblo, entendiendo que eso también es PLD, o si lo viera como... si lo viera Los desde ese punto de vista. votantes que va a sacar Leonel Fernández son votantes que él le va a quitar al PLD. Ahora la segunda pregunta, Rosario. Dado que sabemos a quién va aliado el PRD y a quién va aliado el Partido Reformista Social Cristiano, y tomando en cuenta que en las elecciones pasadas esos partidos prácticamente compitieron en cuanto a resultados que sacaron, prácticamente un 5% en cada uno. 5.6 y ¿Cómo usted 5.8. cree que le va a guiar a esos dos partidos en estas elecciones? No, si usted quiere, no puede. Si usted quiere, usted responde si usted quiere. Bueno, esos dos partidos tienen un inmenso desafío. Si el PLD y el PRM tienen desafíos, esos dos partidos reformistas PRD tienen un mayor desafío, pero en el caso de ellos es para sacar por lo menos el 5% Sí, el de los partido va a sacar votos, el que es lo 5%. único a El lo reformista cual va a sacar ellos el están 5%. aspirando En para caso de recibir no. una gran tajada del financiamiento público, Pero- porque votantes Claro. no van a Pero, tener. doña Rosario, usted maneja números y ha sido consistente. Pero se pueden eh, hacer un selfie con la casilla, por si acaso. ha sido consistente Los dos van a quedar menos de 5. dando valoración de uno y de ¿Quién? otro. Al Los día dos de van a sacar hoy, menos de Partido ¿qué Reformista saca el porcentaje piensa? Sí, pero Perdóname. dámelo, Y no por el tollo que han hecho, sino por gente que no, que quiere que saque el 5. Quiero hacer un debate. Pero- no, pero perdóname, pero, perdóname, porque Esteban, voy a Aníbal hacer está algo. haciendo una Sí, pero voy a Y hacer él algo. dialogó, clase. Voy a hacer algo que a mí no me gusta. Tú por un lado dijiste ahorita que el Sí, el pero Partido tampoco lo Reformista señales. en las elecciones pasadas
fue unificado apoyando al candidato del PRM, unificado apoyando al candidato del PRM, y sacó un 5. Y ahora va a ir dividido apoyando al candidato de la Fuerza del Pueblo, y tú entiendes que va a sacar un 5 Yo también. estoy diciendo, escúchame, O sea, escúchame lo que estoy diciendo. Dije que en ese momento el apoyo era uniforme, ¿verdad? Y sacó un 5. Pero espérate. Y yo dije que a pesar del tollo que han hecho, lo que hicieron esa porquería, y yo lo he dicho y lo digo personalmente, siendo la segunda figura de esa organización, hay gente que lo va a hacer por la organización, que va a procurar que el partido saque los votos suficientes para que no quede siendo Pero no va a sacar lo mismo. Pero bien, nosotros estamos aquí para eso. Aníbal. Yo le preguntaba, aprovechando, doña Rosario Espinal, ¿cuál piensa usted, doña Rosario, que es al día de hoy el peso electoral del presidente Leonel Fernández? Mira, honestamente, al día de hoy, yo no sé cuál es el peso real electoral de nadie. Hay que esperar. Hay que esperar. Así como hay tanta confusión, indignación en la gente, medir preferencias electorales es muy arriesgado. No estoy diciendo que no se midan y no estoy diciendo que no reflejen tendencias. Claro, las encuestas están reflejando unas tendencias. Las tendencias, eso sí, se toma en cuenta. Pero precisar con lo que es, por ejemplo, una encuesta que se haga ahora mismo y suponer que ese va a ser el resultado que en sea mayo fiable y sostenible. es sumamente riesgoso. Incluso si Sobre todo alguien por lo quiere, convulso que está. incluso si alguien quiere hacer una buena encuesta de proyección presidencial, debe esperar que pasen las municipales y luego hacerla. El que haga una encuesta presidencial ahora la puede hacer por razones de trabajo, de planificación política. O sea, estamos hablando de encuestas buenas, no estoy hablando de inventar resultados, sino el que quiera hacer una encuesta buena y lo puede hacer para fines de planificar trabajo político, o para fines de ver tendencias. Pero las tendencias yo creo que están bastante claras. Por donde andan en este momento, pero ya para ver la conexión entre la identificación del votante con una opción y lo que va a ocurrir en mayo, yo creo que es mejor esperar hasta que pasen las municipales a ver qué sucede con ese evento, cómo se reubican las preferencias después de eso, y entonces es posible medir. Yo sé que estamos con poco tiempo, y hay una cierta urgencia. La gente quiere saber ya cómo va a terminar mayo. Pero yo he sido en esto muy consistente. ¿Por qué? Porque la división del PLD en octubre gestó un escenario diferente y había que esperar que se fueran reubicando las cosas. Pasa otro evento. Fíjense que han pasado 2 eventos grandes en términos partidarios, políticos. Las y no primarias, predecible ninguno de los dos. la división del PLD en octubre y la suspensión de las elecciones en febrero. Fueron muchas cosas. Y la segunda fue más fuerte porque impactó a toda la sociedad. O sea, la primera se impactaron los PLDistas y bueno, los que miramos la política, pues evaluamos, digamos, lo que pasó. Pero la de febrero impactó a toda la población porque era algo que convocaba a toda la sociedad a votar. Entonces, esos eventos trastornan, dislocan un poco los posicionamientos políticos. Entonces hay que tener un poco de calma, por lo menos los que hacemos análisis. Los que están haciendo arenga política, activismo político, pueden decir lo que quieran, pero los que hacemos análisis político necesitamos un poco más de prudencia. Y entonces, más información. Exacto, más prudencia y más información. Claro. Yo voy a ponerme a esperar. Nada está concluido. Parecería que todo está corriendo y entonces uno se arriesga. Claro. Quizá de muy mala manera a errar, pudiendo esperar y tener más información para analizar correctamente. Es lo que, o sea, por ejemplo, es mi posición. Y la he mantenido durante los últimos meses. He dicho, estos eventos marcan, antes era la cuestión de la división del PLD, ahora agravado más con esta situación de la suspensión de elecciones, con la incertidumbre que hay, cómo va a resultar esto, cómo va a resultar la investigación, cómo van a resultar las elecciones municipales. O sea, eso genera mucha incertidumbre. Así es que yo creo que mejor esperar, ir viendo cómo se van adesentando las cosas. Las tendencias están ahí, eso sí, le podemos poner atención, pero ya las especificidades del voto hay que tener un poco de calma
calma si lo que queremos es hacer análisis político. Y que sean serios. Gracias a Rosario Espinal, que estaba con nosotros la tarde de hoy. Vamos a esperar que avancen un poco los días y luego tú vuelves.